Vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo más sobre tus atributos. Gracias porque tú te has revelado en la palabra de Dios, porque nos has mostrado que eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eres un Dios inescrutable, eres un Dios inmanente, eres un Dios trascendente. Y cómo todos tus atributos se van se van uniendo entre todos ellos y podemos ir conociendo un poquito más de tu perfección completa. Gracias por darnos ese privilegio de revelarte de esa manera en la palabra de Dios y por que nos das el querer como el hacer nuestra diligencia como hombres y mujeres que anhelan conocerte y entenderte, porque queremos seguir siendo transformados de gloria en gloria. No nos conformamos solamente con saber más y más y más información. Queremos vivirte, queremos experimentar esa intimidad contigo todos los días de nuestra vida, mientras nos permitas estar aquí. Ayúdanos para que cada día anhelemos más y más de tu presencia, de tu gloria, a través de la oración, a través del estudio y la meditación de tu palabra. ¿Todo para qué? Para que nosotros nos parezcamos cada vez más a ti y tú cada vez seas más glorificado. Porque es el propósito de todo lo que hacemos, que tú seas glorificado en toda nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, solteros, viudos, divorciados, todos los que estemos aquí reunidos en tu nombre, porque tú eres el único que nos puede dar la plenitud que buscamos. Es en Cristo Jesús que te oramos esta noche. Amén. Ok, entonces rápidamente vamos a recordar, vimos que Dios es un Dios incomprensible y significa que Dios no puede ser completamente conocido, entendido, comprendido por la mente humana debido a su inmensidad, complejidad y profundidad de su ministerio. Y eso nos llevó al atributo de inescrutable, que significa que no se puede averiguar o descubrir de tan inmenso y tan grande. Sus caminos y sus designios es lo mismo, porque en la Biblia escuchamos que los designios de Dios son inescrutables. Ahora ya entendemos un poquito eso, ¿no? Él nada más reveló lo que Él quiso, no más ni menos. Pero Él no está contenido aún ni en las Escrituras. Él es mucho más todavía, como lo hemos estado analizando, ¿no? Esto implica que hay decisiones, eventos y acciones divinas, como en el sufrimiento de cada uno de nosotros, o el destino, o la voluntad, que Él permite en su soberanía y que están más allá del alcance y la comprensión de cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios. No se debe de tratar de entender todo y creer que conocemos todo de Dios, sino confiar en la sabiduría divina que está escrita en la Escritura, incluso cuando algunas cosas no entendamos o cuando nos pasen algunas cosas negativas o inexplicables. Después vimos que es su trascendencia. La Biblia a menudo describe la grandeza, la sabiduría y los juicios de Dios como inescrutables, y esto subraya que su poder y su ser son ilimitados e imposibles de medir por completo por personas finitas como nosotros. Entonces vimos la inmanencia de Dios. En lugar de ver a Dios solo como un superior distante, inescrutable y trascendente, lo vemos también como un ser íntimo, por eso se anivela todo, por así decirlo. Un ser íntimo, sustentador y activo en cada detalle de nuestra existencia y de toda la creación. Eso fue lo último que vimos de los atributos de Dios, y les dije que íbamos a entrar al atributo de su santidad. Vamos a empezar a analizar este otro atributo. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez has estado en presencia de algo tan majestuoso, tan puro, tan abrumador, excelente, que te haya quitado el aliento? No sé, un paisaje, algo tan hermoso que hayas visto, el nacimiento de un bebé, por ejemplo. Piensa en la cima de una montaña también, donde te paraste y viste y dices, wow, ¿no? Bañada por la primera luz del sol cuando ves un ocaso, o en el profundo e insondeable misterio del cosmos. Hay muchas cosas que nos sorprenden, pero escuchen, hermanos y hermanas, la majestad de la naturaleza, de eso hermoso que has visto o que te hayas imaginado, es solo un pálido reflejo
de una realidad infinitamente superior, la santidad de Dios. Hoy vamos a desvelar este atributo fundamental que define quién es nuestro creador, una verdad que debe transformar la forma en que piensas, en que vives y cómo te acercas a Él, en la forma en que tú te quieres acercar a Él. Ahora, fíjate, la pregunta aquí que quiero hacerte también, y escúchame con mucha atención, cada que yo doy un estudio quiero que ustedes usen su imaginación. Es muy importante. Fíjate, la pregunta no es si Dios es bueno o si Dios es amor. Porque esas son las cosas que esperamos de Dios, ¿no? La pregunta debería paralizarnos, la que nos debería de paralizar es, ¿puede algo tan puro, tan absolutamente separado de cualquier sombra del mal, tan infinitamente perfecto, tan abrazadoramente hermoso, tener una relación contigo y conmigo que estamos llenos de imperfección? Esa sería la pregunta que nos debe de volar la cabeza. A veces lo vemos como algo muy normal, como algo ya hecho, ¿no? Porque no tenemos ese conocimiento, nos falta muchísimo. Hoy no vamos a hablar de un Dios amable. Hoy vamos a hablar de un Dios que es sobre todo santo, santo, santo. Un Dios cuya existencia misma es una categoría aparte, una que Él se ha revelado y ha hecho que los profetas caigan como muertos en la Biblia, cuando estuvieron ante su presencia. Prepárate para encontrarte con una realidad que va más allá de tu imaginación. Una realidad inigualable y a veces aterradora. La santidad de Dios. La Biblia en esencia es la historia de cómo la humanidad intenta una y otra vez acercarse a esa luz sin ser desintegrados. Esa luz, ese fuego, esa pureza es la santidad de Dios, que vamos a explorar y que vamos a meditar y que vamos a tratar de entender y vivir. ¿Qué significa que nuestro Dios es santo, 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 santo? Significa que no hay nada ni nadie como Él. Y que Él es la suprema, moralmente excelente y totalmente la belleza inimaginable. Hoy vamos a explorar esa belleza y cómo transforma a los que podemos tener el valor de mirarla y de conocerla. Si yo les dijera que la voluntad de Dios para su vida no es que seas feliz, como algunos lo tienen mucho, incluso creyentes, es que venimos para ser felices, ¿no? Y algunos creyentes tienen esa idea, venimos para ser felices. Y si yo te dijera que esa no es la voluntad de Dios, no fue el propósito por el cual te creó Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios te creó? Para que seas santo, para que lo ames y lo obedezcas. ¿Qué sentiste? ¿Alivio? ¿Pánico o confusión? Ahorita vamos a ir analizando esto. La verdad es que a veces hemos domesticado a Dios, hermanos. Lo hemos hecho a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y ese es el Dios que muchos cristianos adoran. Y por eso, como les dije la otra vez, no les importa estar escuchando un estudio y estar en el celular, estar pensando otras cosas, estar haciendo otras cosas, cualquiera que sea. Y se acercan de esa manera a Dios. Y por eso es que digo que hemos domesticado a Dios. Lo hemos convertido en nuestro mejor amigo, nuestro entrenador personal o hasta nuestro terapeuta. Así es como lo hemos hecho. Pero fíjate, en las Escrituras, su característica más enfatizada, el atributo que los ángeles gritan sin cesar, es su santidad. La santidad de Dios significa su absoluta separación
de todo lo que es pecado. Dejémoslo de esa manera sencilla. La separación total de todo lo que es pecado. Él es la norma de pureza moral. No hay otra más. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? El hombre no puede hacer eso. El único que lo decide es el Dios santo, santo, santo. Él es la norma. Obviamente las personas que sacan la escritura y la echan a un lado, pues ya no les queda ninguna norma, la que ellos quieran inventar o el que mejor les plazca, obviamente, ¿no? Por eso a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y eso es lo que les conviene en su naturaleza caída. Pero podemos ver que Él es la norma de pureza moral, el Dios trascendente, infinitamente exaltado. La Biblia cita allí en Isaías 6.3, por ejemplo. Isaías 6.3. Dice, el profeta Isaías fue confrontado con esa realidad. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso fue lo que expresó el profeta. Y ante tal visión, la respuesta inmediata fue la conciencia de su propia impureza. Cuando él se confronta con la santidad de Dios, dice, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6.5, los versículos que anteceden, que siguen al que les di. Isaías 6.5. Tuvo un encuentro real con el Dios Santo y cada que, ¿se acuerdan cuando Pedro también tuvo, Jesús vio quién era Jesús cuando le dijo avienta la red allá y dice, no, hemos pescado toda la noche, pero le obedeció y que sacó y dice, Señor mío y Dios mío, y cayó de rodillas ante él. Y así podemos ver más ejemplos. Un encuentro real con Dios Santo siempre nos debe de llevar a la humildad y al arrepentimiento de nuestros pecados. Por muy pequeño que sea ese encuentro. ¿Se acuerdan con Pablo, camino a Damasco? Cómo cayó a tierra. Cuando Jesús, Dios mío, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Sean santos porque yo soy santo, dice la Escritura. Y escucha esto, eso no es un consejo, es el llamado más profundo de Dios para ti y para mí. La santidad no es una opción para unos pocos místicos, es el propósito por el que fuimos redimidos de nuestro llamamiento. Debe de haber un cambio radical. Si antes yo era mentiroso, chismoso, ratero, lujurioso, y así te puedo decir muchos otros pecados de la carne, Él te dotó de la vida de Jesús, te dio un nuevo nacimiento, te hizo una nueva criatura, y por lo tanto tú no puedes seguir siendo el mismo o la misma. Tienes que ir en santidad, que el Espíritu Santo obra y vas creciendo. Por eso es que la santidad no es una opción para unos pocos. Tenemos que prepararnos para redefinir nuestra fe. Porque hoy veremos que la santidad de Dios no es solo lo que Él es, sino lo que Él quiere que tú y que yo seamos. La Escritura es clara. Solo Dios es santo. Él no se vuelve santo ni tiene algo de santidad. Es su naturaleza. Él es santo. Él es independientemente, infinitamente, inmutablemente santo. Es la pureza absoluta. No tiene mancha ni sombra de pecado, como dice la Escritura. Primera de Juan 1.5. Vamos a ver lo que dice Juan. El apóstol Juan lo confirma aquí. Primera de Juan 1.5. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. A eso se refiere. ¿Y qué significa esto? Esto significa que así como la luz no puede mezclarse con la oscuridad, entras a un cuarto y está todo oscuro y prende la luz, o está uno o está el otro. No pueden estar la mitad de tu cuarto se queda oscuro y la otra mitad con luz. No.
Pues asimismo, Dios es absolutamente incompatible con cualquier forma de maldad. Por eso el pecado para Él es abominable, es abominación. Y todo pecado que tú y yo podamos cometer es directamente enfrente de Él y en su propia presencia. A veces pensamos que es con las personas, con la naturaleza, con los animales, pero el pecado es contra Dios. La santidad no es solo un atributo más, hermanos. Escúchame. Es la excelencia misma de la naturaleza divina. La excelencia de su ser. Esa es la santidad. ¿Se acuerdas allí en Éxodo 15:11? Éxodo 15:11, cuando Moisés lo exalta como magnífico en santidad. Así lo expresó Moisés ahí. Y como lo expresó un antiguo teólogo, el poder es su mano, la omnisciencia su ojo, pero la santidad es su belleza de nuestro Dios. Es tan esencial a su dignidad que Dios se le llama más a menudo santo que todopoderoso, por ejemplo. Y este es el mayor título de honor para su nombre. Si ustedes recuerdan, Isaías 6:3, vamos a ver otro ejemplo ahí. Isaías 6:3, los serafines ante su trono clamaban y ¿qué decían? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Que es un atributo que vamos a ver después, la gloria de Dios. Este es un atributo de la santidad que es trascendental. Se podría decir que es el atributo de atributos, que da brillo y belleza a todos los demás atributos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Él hace y todo lo que Él es santo. Su justicia es santa, su sabiduría es santa, su poder es santo, todo es santo. Y así te puedo decir cada uno de sus atributos. Aún su ira es santa. Salmo 98:1. Allá habla de su santo brazo, de su poder. Salmo 98:1. Entonces, la santidad de Dios no es una doctrina abstracta. Se manifiesta poderosamente en todo lo que Él hace. Todo lo que Él hace es santo, es perfecto. Por ejemplo, en sus obras, vamos a ver, nada menos que lo excelente puede proceder de Él. Y vamos a empezar con sus obras para dar un ejemplo aquí. Su santidad es la regla de todas sus acciones, hermanos. Salmo 145:17. Salmo 145:17 que dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Esas son acciones que proceden de su santidad. Cuando Él creó el mundo, fíjense, declaró que todo lo que había hecho que era bueno. Génesis 1:31. Porque todo lo que Él haga, eso es bueno, es perfecto, tenía que ser así. El pecado entró al mundo no por Él. Él no creó el mal, no creó el mal. El mal fue una decisión que tomaron Adán y Eva. Después de Satanás, porque fue el primero, ¿no? Ahí vemos la santidad en sus obras, pero también en su ley. En su ley. Porque su ley, ¿qué hace? Prohíbe el pecado en todas sus formas. Por eso les he dicho que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios. Prohíbe el pecado en todas sus formas. No solo en los actos manifiestos que hagas tú externamente, sino también en tus pensamientos y tus deseos secretos. Por eso se acuerdan que Jesús dijo: habéis oído que la ley dice no matarás. Y yo te digo que si tú guardas rencor, eres un asesino. Si tienes amargura, resentimiento con alguien. Habéis oído, no adulterarás. Y yo te digo que cualquiera que desea a su mujer es un adúltero. Porque ¿dónde empieza el pecado, hermanos? Empieza aquí en la mente, en el corazón.
Y los fariseos pensaban que no pecaban, pero aquí y aquí en el corazón pensaban que Dios no se daba cuenta de eso. Él se da cuenta de todo. Por eso la ley es descrita como santa y el mandamiento es santo y justo y bueno, dice Pablo en Romanos 7:12. Romanos 7:12. Entonces ya vimos cómo se manifiesta su santidad en sus obras, en su ley, pero ahora en la cruz. Ahí fue la manifestación suprema de su santidad. Porque la cumbre de la manifestación de su santidad es la expiación en la cruz. Porque esto demuestra su infinito aborrecimiento hacia el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Cuán odioso debe ser el pecado para Dios? Para castigarlo al extremo al pecado, incluso cuando fue imputado a su propio hijo. Eso es para reflexionarlo y meditarlo. Para que nos demos cuenta lo odioso, lo abominable que es el pecado para Dios. La ira que se desató sobre su hijo por el pecado que cargaba él, ahí en la cruz, es la demostración más clara del odio de Dios hacia el pecado, hacia la maldad. La santidad divina, ahí por eso les digo que ahí nunca lució más bella y hermosa que en el semblante sufrimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Porque ahí están las consecuencias de lo que Él hizo. Para que tú y yo pudiéramos ser santos posicionalmente en el momento de creer y después lo reflejáramos en nuestra vida. Por eso la Biblia dice que nos compró a precio de sangre, pero para un propósito, que es este. Esto nos revela una verdad ineludible. ¿Cuál verdad es esa? Dios no perdona el pecado, ni va a pasar por inocente al culpable. Y si tú como cristiano pecas y andas como si nada, viene la disciplina de Dios, no te extrañe. Dios nunca perdona el pecado. Sí perdona al pecador cuando se arrepiente, ¿verdad? Y cuando va Jesús, y entonces Jesús pagó por ese pecado, pero sin eso, ni todas las obras buenas del mundo que hagas puede hacer que Dios perdone el pecado. No hay ninguna obra más que la de su Hijo. Hebreos 9:22. Él vino en propiciación por nuestros pecados, otro soportó el castigo, que fue Jesús, para que tú y yo pudiéramos estar en la presencia y pudiéramos entrar al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. ¿Te das cuenta de eso tan profundo que estamos viendo aquí? Amados hermanos y hermanas, la santidad de Dios nos tiene que confrontar en nuestra propia condición. Si Dios es infinitamente puro, es completamente imposible que seamos aceptados ante Él sobre la base de nuestras propias obras. Y si eres salvo, Él te santifica. Porque es un mandato, sed santos, porque yo soy santo. Y te dio el fruto del Espíritu, al Espíritu Santo, su fruto y dones, para que tú, lo único que tienes que hacer es ser dócil, de fácil enseñanza, dócil, y te dejes domar por el Espíritu Santo, por decirlo así, para que Él dome tu carácter y empieces a caminar, a andar en el Espíritu, que también lo dice la Escritura, gobernado por la palabra de Dios. En contraste, el hombre no regenerado, él imagina un Dios chiquito, un Dios indulgente, inventado en su propio corazón, que espera que su misericordia anule todo lo demás. Él es como es amor, pues Él me va a perdonar todo. Y a todos los va a mandar al cielo. Pues eso es el Dios que ellos se crearon. Pero la palabra nos dice, Salmos 5:5, fíjate lo que dice. Salmos 5:5. Que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y la ira de Dios está sobre ellos. Que ahorita por la gracia común, pues Él deja salir el sol
y sales y llueve para buenos y malos, pero eso es temporal, en la gracia común. Nosotros que estamos en la gracia especial a través de Jesús, pues esto no es temporal, eso es eterno. Entonces, hermanos y hermanas, nuestra propia idea del pecado muchas veces está contaminada, déjame decírtelo. Llamamos a nuestras transgresiones y hoy el mundo ya dice que es enfermedad o que es algún error o algún defecto. Y tú no eres el responsable. Son todos tus papás y todos los demás porque tú te hicieron así. La Biblia no dice eso. Y por eso llamamos el pecado a como nos conviene, y aun cuando somos creyentes sigamos a caer en estas cosas. Nada más cuando otros pecan contra nosotros, sí nos ponemos bien chuki, ¿no? Pero cuando nosotros pecamos, ahí somos bien suavecitos con nosotros y con nosotros bien indolentes. Pero sabemos que para el Dios sin mancha, lo mejor que tú puedas producir en tu propia carne está contaminado. Porque puedes estar sirviendo en la iglesia en la carne por una motivación pecaminosa. Y eso está contaminado por tu pecado. Si tú haces alguna obra buena que está en la Escritura, no es tuya. Son las obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Ya están ahí. Solo tienes que andar en ellas. Es su vida de Él. Son sus obras. Hay quienes dicen, yo tengo un ministerio. No, yo también. Tú no tienes ningún ministerio. ¿Quién es el dueño del ministerio? Cristo, Dios. No es tu obra. Es su obra de Él. Y Él lo que quiere es que a través de ti, Él obre. Eso es lo que Él quiere. Entonces no eres tú. Y como Pablo lo entendía, pero no yo, su poder de Él en mí. Pablo lo entendía muy bien esto. Y te pregunto, ¿puede la oscuridad morar con la luz, hermano o hermana? ¿Puede la oscuridad morar con la luz? ¿Puede el Dios que no tiene mancha disfrutar de nuestros trapos de inmundicia? ¿Qué hagas en la carne? Aunque pues lo que estés haciendo no esté mal. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Estoy cantando en la alabanza. Eso no está mal, en sí mismo no está mal eso, pues estás alabando a Dios. El problema es con qué actitud de corazón lo estás haciendo. ¿Y tú cuál es el motivo de que lo estás haciendo? Eso es lo que mancha lo que tú estás haciendo para Dios. Dizque para Dios. ¿Te das cuenta cómo son trapos de inmundicia a veces todo lo que hacemos? Queremos activismo. Y hago aquí, hago allá y hago allá. Cuando te reúnes con otros hermanos, voy a la coinonía, voy a ayudarnos unos a otros. ¿Y no nada más están en el chisme? ¿Hablando de otras personas? ¿Tú crees que eso glorifica a Dios, esa coinonía? ¿Te acuerdas lo que le pasó a los corintios? Que se reunían para la cena del Señor. Su reunión ágape. ¿Y qué hacían? Y a veces los cristianos hacen lo mismo. Incluso cuando van a la iglesia. Pero creen que ya estoy haciendo mi obra de venir a la iglesia. O de servir a un hermano o una hermana. Por ejemplo, prestas dinero a un hermano o una hermana. Y luego no puede pagar, te espera. ¿Y cómo andas? Hablando de él o de ella. Bien enojado. ¿Sabes que eso no es generosidad? Mejor no hagas eso. Eso es pecado lo que estás haciendo. Y así les puedo poner muchísimos ejemplos, hermanos, que me vienen a la mente ahorita. Por eso es que Dios, que es un Dios puro, santo, santo, va a disfrutar de tus trapos de inmundicia. Si no los haces por amor, si no pasas la ofensa, si no perdonas primero, no te arrepientes, no te reconcilias. ¿Qué dice Jesús en los evangelios? Deja tu ofrenda ahí, ve y arrepiéntete. No te puedes acercar así al Dios santo. ¿Cómo pretendes hacer eso? Pero muchos no tomamos en cuenta, ¿sabes por qué? Porque no conocemos a Dios. Y voy a ser muy reiterativo en esto. No lo conocemos.
Creemos que sabemos algo de Él, de oídas, como decía Job, pero no lo vemos ni lo conocemos. La santidad de Dios nos exige reverencia profunda. Él es temible en la gran congregación de los santos. Salmo 89, 7. Para que veas lo que te estoy diciendo. Salmo 89, 7. Es temible en la gran congregación de los santos. Por eso se nos exhorta a postrarnos ante Él, ante el estrado de sus pies, con la postura más baja de la humildad. No puedes acercarte con orgullo, no puedes acercarte con resentimiento, no puedes acercarte con vanaglorias, con egoísmos. No puedes hacer eso. Ve al trono de la gracia primero, arrepiéntete de tu pecado y después acércate ante el Dios santo, 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 santo. Salmo 99, 5 dice lo que le estoy diciendo. Salmo 99, 5. Entonces el desafío es claro. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Ahí está clarísimo, hermanos. Por si no me creían, ¿no? Honramos a Dios no solo con admiración, alabándole y diciendo de palabra muchas cosas bonitas, sino aspirando a vivir para Él, viviendo como Él, sin mancha. ¿Y cómo haces eso? No estoy hablando de perfección. Pecas, te arrepientes, te alejas de tu pecado. Y cada vez tiene que ser menos, menos, menos. Porque entre más estés en la santidad de Dios, créeme que menos vas a querer pecar. Eso te lo aseguro. No hay manera. O de que estés ensimismado en ti, en tus circunstancias. No vas a poder hacer eso. Porque su hermosura, su grandeza te va a dejar perplejo y vas a decir, yo no necesito nada. Yo estoy bien. Pero como no conocemos a este Dios santo, o nos falta mucho por conocerlo, por eso es que a veces andamos como andamos. Pero también quiero darte un mensaje de consuelo y esperanza en tu fe. Bendito sea su nombre. La santidad de Dios no nos deja en la desesperación, hermanos. Lo que su santidad exigió, ¿qué exigió su santidad? La perfección. Su gracia la ha provisto en Cristo Jesús nuestro Señor. Él cumplió, Él fue sin pecado. Y por eso en Él tú eres santo y perfecto. Solamente en Él. Ahora lo que tú haces no es para agradarle más o para que te ame más, sino por gratitud y porque lo amas, porque Él te amó primero. Esto es lo primero que tiene que estar aquí, todo el tiempo. Porque para el pobre pecador que ha huido a Él, que hemos ido a Él en busca de refugio, la promesa es gloriosa. ¿Sabes cuál es la promesa? Efesios 1:6. Efesios 1:6 dice, somos aceptados. ¿En quién? En el amado. Entonces, cuando caigas, no quiero que te tires al drama, no estoy hablando de eso, o que te sientas que ya no eres digno, porque acuérdate, tú no eres digno por ti, eres digno por Cristo. Y decir que tú no eres digno para Dios ahora en Cristo, ¿en qué posición estás poniendo a Cristo? ¿No vale? ¿Te das cuenta? Simplemente reconoce tu pecado, hazte responsable de tu pecado y arrepiéntete de tu pecado. No lo empieces a aventar para los demás. Es que por él, es que por tu culpa, yo estaba bien, tú viniste y me hiciste enojar. No, nadie te hizo enojar, nadie te hizo pecar. Ni Satanás puede hacerte pecar, déjame decirte. Porque ya nos libró de la esclavitud del pecado, de la potestad de las tinieblas. Entonces, ¿por qué pecas? Porque solito, voluntariamente, cedes. Te pones tú solito la cuerda otra vez. Pero nadie puede hacerte pecar. Cuando pasan circunstancias así de cualquier tipo, no es para que vea los pecados de los demás, hermano, hermana.
es porque Dios te quiere mostrar tu pecado, el que tú tienes. Pero en vez de eso, miramos las cosas al revés y nada más estamos viendo lo demás. Y Dios dice, yo quiero que veas tu pecado, porque yo quiero que tú te arrepientas, quiero que tú sigas creciendo. Pero a veces como somos tardos en aprender, entonces fíjate, esta santidad que nos confronta es la misma fuente de nuestra esperanza, porque dado que solo Dios es la fuente de la santidad, pues podemos buscarla sinceramente de Él. En Cristo ya estamos santos posesionalmente, como te lo acabo de decir. Y es importante porque cuando alguien pregunta, ¿quién de aquí es santo? Todos se quedan así como que. O sea, ¿qué esperas, que tú seas santo por tus obras? Entonces, todo cristiano es santo. ¿Cómo contesto? Todos levantamos la mano, yo soy santo, no por mí, por mis obras, sino por Cristo en mí, posesionalmente hablando. Y voy siendo santificado. Es un proceso que dura toda nuestra vida, ¿no? Entonces, te puedes buscar sinceramente en Él. Que nuestra oración diaria sea por la promesa del apóstol. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. ¿Y qué es lo que Él utiliza para santificarte, hermano? ¿Qué dijo Jesús? Límpialos en tu palabra es verdad. Pero si andamos huyendo de la palabra, lo que entre menos palabra, mejor. ¿Cómo piensas ser limpiado, santificado? Porque la palabra es la que usa el Espíritu Santo para eso. Y luego dice, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos santifica por medio de la palabra y nos limpia de todo pecado. Te lleva al arrepentimiento, te confronta y te limpia. Entonces, con esto de la santidad tenemos que acercarnos con la mayor reverencia a Dios. El trono está abierto, pero tú no te puedes acercar como tú quieras, en la forma que tú quieras. La Biblia es muy clara. Los que estamos en el grupo de alabanza, como siempre se los he dicho, soy muy reiterativo y lo seguiré siendo siempre porque así me gusta, para que se nos queden las cosas. A Dios no le importa tu voz. A Dios no le importa la forma en que tocas el instrumento que estudiaste en Harvard o ¿cómo se dice? Que estudiaste en Bellas Artes, ¿no? A Dios no le importa eso no le sorprende a Dios. A Dios lo único que le sorprende y que le agrada es cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu corazón ahorita, hermano? Porque no estoy hablando nada más de que tu corazón esté en sintonía con Él a la hora de que estás alabando a Dios. Se espera que toda la semana estés en sintonía tu corazón con Él y después llegues y nada más cierres tu semana, el primer día de la semana, para empezar la que viene. Así es lo que espera Dios. Él no busca que nuestra prioridad sea estar entonados externamente, sino en el corazón. Porque si no es ahí, lo demás por afuera se va a ver muy bonito para la congregación, para el hombre. Porque el hombre no mira lo que mira Dios. Muchas veces, lo sabemos. Como dice Pablo, se va a ir puro ruido. A Dios escucha puro ruido. Eso no le glorifica para nada. Y ahí llegamos al siguiente atributo, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Entonces, tenemos que acercarnos entendiendo su santidad, como ya lo acabamos de ver, aunque sea a muy grandes rasgos, porque este tema es enorme.
Acerquémonos con la mayor reverencia, conscientes de su infinita pureza, que nunca se te olvide esto, lo poco mucho que aprendiste de la santidad de Dios, pero con la firme esperanza de que en Cristo somos hechos aceptos ante el Santo de Israel. Jesucristo nos hizo aptos para ello. Entonces lo primero que tenemos que analizar al servirle a Dios en cualquier ministerio es un autoexamen de nuestro aquí, cómo estoy en mi corazón con Dios. Porque de ahí nos vamos a dar cuenta si vas a glorificar a Dios o no lo va a glorificar a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿la gloria de Dios es un atributo? Definitivamente sí, porque se considera que la gloria de Dios es un atributo divino, aunque a menudo se entiende de una manera muy especial. En teología, la gloria de Dios se describe no solo como una característica más, sino como la manifestación o el resplendor de la perfección de todos los atributos de Dios. Entonces la gloria de Dios es la manifestación o el resplendor de la perfección de todos los atributos de Dios. Su santidad, su poder, su amor, su sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces cuando decimos que todo lo que hagas es para la gloria de Dios o que tú le des la gloria a Dios, significa que tú debes de manifestar su vida que Él te dio. Sabemos que cuando Adán y Eva pecan, toda la imagen de Dios se distorsionó por completo, ¿verdad? Pero ahora en Cristo se podría decir que Él nos regresó al paraíso perdido espiritualmente y moralmente. Entonces ahora tú debes demostrar su santidad, su poder, su amor, su sabiduría. Tú lo muestras a Él. Eso significa cuando te dicen, vivimos para su gloria, que Él reciba toda la gloria. Y después, más adelante, les voy a dar otras acciones prácticas. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu que emana de todo lo que Él es. Por eso lo puse junto con la santidad también. Y representa su grandeza, su esplendor, su majestad y santidad que acabamos de ver manifestados. Y todos los demás atributos que estamos analizando. Algunos teólogos la definen como la belleza manifiesta en su santidad. En esencia, la gloria es como Dios se revela a sí mismo y como su ser perfecto se hace visible o perceptible a nosotros. Por eso, aunque en sí misma es la suma o manifestación de todas sus perfecciones, algunos teólogos así nada más lo resumen, la gloria de Dios es la suma o manifestación de todas sus perfecciones. Pero hay que explicar todo eso. Y obviamente se le incluye como un atributo clave para entender su naturaleza de Dios. Aparte de la santidad que acabamos de ver, la gloria de Dios, entenderla es importantísima. ¿Cuántos de nosotros o cuántos cristianos hoy día llevan tantos años y no saben qué es la gloria de Dios? ¿O cómo le pueden dar gloria a Dios? La gloria de Dios es el brillo o la expresión visible de su ser y todas sus perfecciones. Mira a tu alrededor. Mira el cielo nocturno cuando lo ves, cuando miras el cielo nocturno. El brillo de una estrella que lo ves así distante, ¿no? La complejidad de una sola célula. O la furia majestuosa de una tormenta. Cuando en algún momento de tu vida tú llegas a mirar todas estas cosas. Imagínate todo esto, hermano. Si todo esto, solo una pequeña porción de la creación, te deja o te ha dejado sin aliento, ¿cómo podemos siquiera empezar a describir aquello que lo originó todo? Ya vimos su santidad y otros atributos que hemos estado viendo. Pero ahora, su gloria. Hoy, tampoco vamos a hablar, en este caso de la gloria de Dios, de un concepto religioso aburrido. Vamos a hablar de la fuerza, la luz, la belleza que mantiene unido el universo. Y vamos a intentar asomarnos a la gloria de Dios, aunque sea un poquito, así como lo estamos haciendo con todos los demás atributos.
Como les he dicho, no pretendamos conocer a Dios completamente, no, no podemos. Pero al menos con lo que nos ha revelado podemos tener asomarnos un poquito a Él y a su gloria en este caso. Prepárate para cambiar la forma en que ves al mundo, como ya te dije, pero también en la forma en que te ves tú. Que te ves tú como hombre, como mujer cristiano, cristiana. Quiero que pienses en la cosa más valiosa que posees ahorita. ¿Qué cosa más valiosa posees? Algunos me van a decir, pues mi hijo, mi hija, mis hijos, mi esposa. Otros mi trabajo, pues mi carro, mi dinero, mi casa. Y van a decir muchas cosas, ¿verdad? Mi carrera, mi fe. No, yo mi salud. Escucha esto. Sea lo que sea, ¿qué pasa si te digo que hay algo infinitamente más valioso que todo eso que pensaste o que te dije junto? Y que su existencia misma está diseñada para que interactúes con él. La mayoría de las personas caminan por la vida buscando un propósito, ¿no es cierto? Quieren buscar un significado y una plenitud. Y lo triste es que hay cristianos que andan también buscando eso. Ya tienen todo. Pero ellos siguen buscando un propósito, un significado y plenitud a su vida. Lo andan buscando en lugares equivocados. Se llenan de información, pero ellos siguen buscando lugares equivocados. Hoy quiero que giremos la brújula y que la dirijamos al único punto que realmente importa. Y siempre les digo lo mismo. Vamos a descubrir por qué la gloria de Dios no es solo un tema teológico como la santidad, sino que es el motor de nuestra existencia, hermanos. La fuente de su propósito y la clave para la satisfacción que tanto anhelamos como creyentes. Si eres incrédulo y estás escuchando este estudio, tienes que venir a Cristo. Arrepentirte de tus pecados, creer en Él como Señor y Salvador y empezar a vivir la santidad de Dios y la gloria de Dios. Imagínate que estás en otro anécdota. Me gusta mucho meter un poquito de imagen en nuestra cabeza para entender más. Imagina por un momento que estás de pie ante un volcán que está activo. ¿Alguna vez han visto en la tele, no? Cómo se ve tan poderoso y tan rugiente el volcán. Y el calor, el temblor, cómo tiembla la tierra. Es a la vez aterrador, pero al mismo tiempo como que dices, wow, qué maravilla, qué asombro, ¿no? Pues ahora multiplica esa sensación por el infinito. Multiplica eso que pudiste sentir o que puedes sentir en el infinito, por el infinito. En la historia encontramos relatos de hombres y mujeres que se toparon con algo tan poderoso, tan puro y tan abrumador que cayeron de rodillas incapaces de hablar. Infinitamente más que cualquier cosa que te asombre hoy día. Terrenal, creación. Y estos que se encontraron no era un ángel, ni un milagro aislado. Era una manifestación del Dios santo y de Dios glorioso. ¿Se acuerdan cuando decían, ¿qué es esa presencia misteriosa que los profetas llamaron una nube? Los sabios, luz inaccesible, y los apóstoles, el resplandor mismo de su gloria, ¿no? Hoy quiero que descorrer el velo, por decirlo así, para entrar nuevamente al trono de la gracia, donde ya vimos al Dios santo y ahora al Dios de gloria. Vamos a explorar la gloria de Dios no como una teoría, sino como una realidad ardiente que deseamos para que sean transformados. La gloria de Dios es un concepto teológico fundamental en el cristianismo a nosotros y también en el judaísmo, que se refiere a la manifestación de la presencia, la grandeza y el esplendor de Dios. En una idea profunda y multifacética que se puede entender de varias maneras. Hablando de la gloria de Dios. La podemos entender como la manifestación de su esencia, o sea, la revelación de su carácter.
¿no? Pero también como la perfección y santidad infinitas. Algunos la describen como la belleza manifestada de su santidad, como lo acabamos de ver. Otros como poder y majestad, porque denota su autoridad, su poder y su majestuosidad inigualables. Es lo que hace al ser más glorioso, de más alto rango y más importante que existe. En el Antiguo Testamento a menudo se asocia con una manifestación visible o tangible de la presencia divina en la tierra. Como se acuerdan, la nube de fuego en la noche, la nube o el fuego que cubría el tabernáculo, el templo, cuando ellos andaban en el desierto. Se dice que toda la creación, los cielos y la tierra, la naturaleza, cuentan la gloria de Dios. Salmo 19.1. Salmo 19.1 dice que ellos proclaman la gloria de Dios. ¿Qué significa que proclaman la gloria de Dios? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Exhiben su poder. Porque alguien tan poderoso pudo haber hecho las cosas así como están. Acomodados tal y como están. Que no se mueve ni la luna ni la tierra ni un milímetro. Así como están. Entonces, la creación exhibe su poder, pero también su sabiduría al haberla creado. Ahí, en eso, proclaman la gloria de Dios. Hay muchos que no la quieren ver, por eso buscan otras teorías, ¿no? Del Big Bang, de la evolución y cosas así. Y en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta de manera suprema en la persona de Jesucristo, hermanos. Porque Hebreos 1.3 dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y aquí encontramos un propósito para nosotros, porque para nosotros el propósito primordial de la vida, ¿cuál es? Glorificar a Dios. No es que seas feliz, como ya dije, sino glorificar a Dios. O sea, que lo honres con todo lo que hagas, lo reconozcas como lo que Él es, andes en santidad como Él te pide, declarando su grandeza, porque cuando tú vives en santidad, le está diciendo a los demás que Él es quien dijo ser, porque está viendo la transformación, el nuevo nacimiento en tu vida. Y entonces refleja su carácter en tu comportamiento. De esa manera, cumples el propósito por el que fuiste creado o creada. En resumen, es la expresión de todo lo que Dios es y de cómo Él se ha revelado a sí mismo al mundo. Esa es la gloria de Dios. Ahora te voy a hacer algunas preguntas con respecto a esto. ¿Por qué pides que Dios te sane cuando tienes alguna enfermedad que te está causando dolor o sufrimiento? ¿Cuál es el motivo por el que lo pides? ¿Por qué pidieras cuando alguien te hace daño y pides que lo encierren o que haga hecho daño a otra persona? ¿Por qué pides que lo encierren? Quiero que uses tu imaginación y empieces a pensar, ¿no? Pues por esto, ¿no? ¿Por qué pides que las cosas se resuelvan a tu favor en alguna situación que te esté pasando? ¿Por qué lo pides? ¿O para qué lo pides? Incluso, ¿por qué pides que se salve tu cónyuge, tus hijos, tu mamá o tu papá? ¿Para qué pides que se salven? ¿Por qué lo pides? Reflexiónalo y medítalo. En el caso de la enfermedad, ¿por qué lo pides que te sane? Puede ser para que no te duela, para que ya no sufras, para que estés bien, para que cuides a tu familia, o porque quieres correr y brincar y sentir paz, sentir tranquilidad, sentirte contentamiento, ¿no? A través de que eso esté bien. Y yo estoy seguro que si yo te hubiera preguntado, alguna de estas me hubieras dado. Alguna de todas estas. En el caso, por ejemplo, te voy a recapitular todas las que te pregunté. En el caso de que pague el delincuente que te ha hecho daño, ¿sería porque se lo merece,
Porque alguien así no puede andar suelto para que no dañe a otros, para que se haga justicia. Pero eso sí, si se puede, que repare el daño y que le dé tanto que te indemnice. O alguna de estas cosas me darías cuando pides que alguien pague. Y en la enfermedad ya te dije, para que no te duela, para que no sufras, para que estés bien, para que cuides tu familia, para que puedas correr, es que quiero correr y brincar otra vez, ¿no? Y en el caso, cuando pides que resuelvan a tu favor alguna situación que tú quieras que traigas a la mente, que estés viviendo, tal vez lo pides porque, pues si es referente a tu esposo o a tu esposa, pues porque amas a tu esposo, amas a tu esposa, y ya no la toleras o lo toleras porque quieres divorciarte, o a tu hijo o a tu hija que te quitaron, o que se fue de la casa, que andan drogadictos, etcétera, etcétera. Y quieres que todo se solucione a favor tuyo, ¿no? Porque lo amas, contigo, pues tú le puedes dar muchas cosas. Cada uno sabe. Y en el caso de que vuelva ese familiar o más bien que se salve tu familiar cuando pedimos que se salven, pues podemos decir, porque lo amo, porque no quiero que se vaya al infierno. Y algunas de estas serían tus respuestas, ¿no es cierto? Y si analizas estas respuestas, aparentemente son buenas, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero ¿sabes algo? Sí tiene algo de malo. Ese tipo de respuestas, aunque no son malas inherentemente, hacen ver bajo el concepto que tienes de Dios y la falta de amor que le tienes, e incluso tu falta de conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pidas tiene que ser para la gloria de Dios. Todo es por Él y para Él. Y si no se soluciona como Él quería, como tú querías, que Él sea glorificado. Aun cuando los incrédulos se pierdan, Él es glorificado. Si te sanas o no, Él es glorificado. Si las demás personas siguen haciéndote daño y todo, Él va a ser glorificado. Si se resuelve a tu favor cualquier situación, cualquier cosa, Él va a ser glorificado. Y eso es lo único que te debería de importar a ti. ¿Te das cuenta? Cómo a veces no entendemos las cosas y siempre nos ponemos primero nosotros, como los discípulos cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz y a morir y todo el sufrimiento, yo estaba más ensimismados en lo que le iba a afectar a ellos. Así pedimos nuestras oraciones. Metemos nuestras emociones y nuestro sentimentalismo en vez de pasarlo por el filtro de las Escrituras. ¿Cuál es el motivo de que vivamos? Para la gloria de Dios. Y entonces, entendiendo esto, van a cambiar tus oraciones y va a cambiar tu manera de ver al Dios y de ver las circunstancias y de ver a tu propia familia. Porque Jesús dijo, cualquiera que tenga el arado en la mano y mire hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Cualquiera que ame a padre, a madre, a hermanos, hijos, no es digno de mí. ¿Qué quiso decir así? ¿Que los aborrezcas y los odies? No. Él debe de ser tu principal en tu vida y todo lo que tú pidas sea para su gloria de Él, para que Él sea glorificado. Y para cerrar este estudio, ¿por qué Dios tiene que ser glorificado en todo? Podremos preguntarnos. Dios es glorificado en todo porque Él es la fuente, Él es el medio y el propósito final de toda la existencia. Por eso Él debe de ser glorificado en todo. Porque algunos lo toman como diciendo Dios es bien arrogante, ¿no? Muy soberbio, porque todo lo quiere para su gloria. No conoce, no sabe ni lo que dicen. El que tú le des la gloria a Dios, Él no lo necesita, hermanos. Él sigue siendo Dios glorioso contigo o sin ti. Le obedezcas o no le obedezcas. Al único que beneficia es a ti. Y por eso Él quiere que le des la gloria. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia la perspectiva? Glorificarle es el reconocimiento y la exaltación de su valor intrínseco, su majestad y perfección de sus atributos, porque Él creó todo para su gloria. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Cuando tú quieres que la gloria llevártela tú, que te vean a ti, le estás robando la gloria a Dios. ¿Poco yo la merezco? Yo no merezco nada.
Él es el único. Y por eso es que Él merece toda la gloria y toda la honra. Para terminar, vamos a analizar unos versículos. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31 dice ahí: si pues coméis y bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora ya lo entendemos mejor. Primera de Corintios 10:31. Aquí el apóstol Pablo establece el principio rector de la vida cristiana. El ámbito de la glorificación es total. Ahora entiende por qué los incrédulos no se pueden salvar. Porque la única manera de que ellos se salven es estar en Cristo y poder glorificar al Padre, porque si no, en sus delitos morirán, en sus pecados morirán, porque no hay manera que un Dios santo, santo, santo pueda pasar por alto el pecado. No puede hacer eso. Él no puede, por decirlo de esta manera, saltarse a sí mismo. Y ese es otro atributo que después vamos a ver. Él no puede hacer eso. Comer o beber, y cuando digo no puede, no es el contexto de que pues, es omnipotente, todo lo puede. Todo lo demás sí, pero estoy hablando de su esencia de Él. Negarse a Él mismo. A eso me refiero. Para que no piense que estoy diciendo, pues no que Él todo lo puede, porque no falta que alguien piense de esa manera. Entonces, el ámbito de la glorificación es total. Comer o beber representa las acciones más mundanas y cotidianas que hacemos nosotros. No son pecado, ¿verdad? Simplemente son seculares que hacemos todos. Hacer otra cosa abarca cada decisión, pensamiento y actividad, ¿verdad? Aquí la exégesis de este versículo muestra a que la vida no se divide en secular y sagrado. Para nosotros los cristianos ya no es así, ¿eh? De que no, yo una cosa es lo secular y otra cosa es... Ya no podemos hacer eso. En lo secular tú tienes que glorificar a Dios. En tu trabajo, en tu deporte, en lo que sea, tienes que reflejarlo a Él. Por eso es que no se divide en secular y sagrado. Todo debe ser un acto de adoración, buscando honrar a Dios con excelencia, con pureza y con una conciencia clara, evitando ser tropiezo para otros. Piedra de tropiezo para otros. Otro, Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Él da para que en todo sea Dios glorificado, o por Jesucristo, o a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nada, vamos a alcanzar a ver ya no me va a dar tiempo del otro. Fíjate, aquí Pedro, primera de Pedro 4:11, aplica el principio de la glorificación. Allá lo vimos en lo secular, en la otra las otras cita que di, ¿verdad? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero aquí Pedro aplica este principio de la glorificación a los dones y servicio dentro de la iglesia. Esto significa que la exégesis de este texto subraya a que la gloria no reside en el siervo, o sea, nosotros, sino en la fuente del servicio. La gloria no reside en el siervo ni en tu servicio tampoco, sino en la fuente del servicio. ¿Quién es la fuente? Dios. El que habla, cuando hablemos nosotros, debemos comunicar la verdad divina, no el chisme, ni la blasfemia, ni las malas palabras, ni hablar en nuestra propia opinión, sino la verdad divina para que sean edificados los que nos escuchen. Y el que sirve, o sea, nosotros servidores, o los hijos, hijas de Dios, debemos hacerlo con la fortaleza que Él nos suministra para poder llevar a cabo eso. Porque es su obra y es en su poder de Él. Y esto asegura que sin importar la acción, cualquier cosa que hagas tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, Dios sea glorificado. Y entonces cada que tú vayas a hacer alguna cosa, pregúntate,
o hablar alguna cosa, ¿esto está glorificando a Dios? Y eso resuelve el dilema de muchos, ¿no? La Biblia no dice que fume, la Biblia no dice que pueda tomarme una cerveza, no hay pecado, que me ponga un tatuaje. No, no dice la Biblia eso. Pero aquí hay un principio bien importantísimo que encontramos aquí. ¿Eso va a glorificar a Dios? ¿Va a honrar a edificar a los demás? Si no, ¿por qué lo quieres hacer? En el caso del vino, no es pecado tomar una cerveza ni una copa, no es pecado. ¿Pero para qué lo quieres hacer? En el contexto de aquella época no había refresco ni agua potable, ni jugos como ahora hay. Lo cual claro, me lleva a pensar que si lo hubiera escrito en ese tiempo, hubiera prohibido completamente el vino. Porque hay muchas citas, no es pecado, pero hay muchas citas que sí te dicen, aléjate del vino porque es terrible, te agarra y no te suelta, te crea una adicción. Entonces te preguntas, ¿por qué lo haces? Un arete, que fumes. ¿No tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Y eso lo va a glorificar? ¿Un cigarrito? ¿O un tatuaje? ¿Cómo cuidas el templo de Dios? Entonces, no hay mandamientos claros para muchas cosas, pero sí hay principios, hermanos, que podemos tomar y derrumbar cualquier cosa. Si seguimos en nuestra necedad, bueno, pues tú vas a hacer lo que quieras. Tampoco vas a decir, no, pues como todo lo tengo que hacer para la gloria de Dios, Señor, esta borrachera va para tu gloria, o este cigarro va para ti. Eso es caer en un cinismo. Es una tontería hacer eso, ¿no? Lo aclaro, ¿no? Porque no dudo que alguien que me esté escuchando, ahorita este estudio llega a tener esos pensamientos. Entonces Dios tiene que ser glorificado porque la obra no es humana. Escúchalo. La obra no es humana. Es divina. Lo que tú hagas dentro y fuera de la iglesia. Lo único que estás haciendo es reflejarlo a Él. Y hacerlo todo sabiendo que estás ante un Dios santo, santo, santo. Y que todo lo tienes que hacer para su gloria. Porque es el único que se lo merece. Por eso obedeces a Dios. Porque lo amas, porque Él te amó primero. Y cuando empieces a experimentar esto, porque acuérdense, siempre les he dicho, conocer a Dios se trata de conocerlo no por información o porque nos llenemos intelectualmente y engordemos de pura información y sé mucho la Biblia, yo me sé esta y esta. No, 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 no. ¿Cuánto vives? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo aplicas? Pídele a Dios sabiduría. Él te dará, como no tienes idea. Él no es poquitero, por decirlo así. Él te dice en la Biblia que Él te da en abundancia, sobreabundante. ¿Cuántas veces vas al trono de la gracia y lo primero que pidas es, aparte de exaltar sus atributos, pídele, dame sabiduría? No llegar y decir, sácame de esto, dame esto, pura pedidera, no. Dame sabiduría para afrontar esta situación, lo que dure, Señor, lo que tú quieras. Yo no te pido que me saques. No le huyo, porque sé que tú me estás podando, como lo vimos en Juan. Y yo necesito esto para aprender. Nada más dame la sabiduría para ver qué pecado, depender más de ti, arrepentirme, guíame. Y lo que dure, tú me darás la gracia para yo permanecer. Eso fue lo que le dijo a Pablo, ¿no? En el aguijón. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tus debilidades. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de aprender estos otros atributos tan... Me asombro. No hay palabras para expresar tu santidad, tu gloria que estamos viendo. A veces quisiéramos extender todo y aclararlo, pero sabemos que tú eres infinito y nosotros somos finitos. Pero aún esto tampoco mucho que acabamos de entender y aprender hoy es algo que nuestra mente tarda en discernir y en entender. Gracias a que tenemos a tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva a vivir esto que estamos aprendiendo. Porque queremos vivir tus atributos de la forma en que lo hemos dado como ejemplos de aplicación. Sé que me falta mucho conocimiento y tal vez todas mis aplicaciones se quedan muy pobres. Pero yo sé que tú, a cada uno de nosotros,
nos abrirás los ojos de nuestro entendimiento, para que cada uno, según su carácter y de acuerdo a su situación que le esté pasando, tú les puedas dar sabiduría. Y nos des sabiduría a todos, para que podamos glorificarte y podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero sabiendo que nos acercamos a un Dios santo, 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 y que entremos con temor y temblor. Ayúdanos para que así sea de aquí en adelante. Queremos cumplir el propósito por el que nos salvaste. Que tu Espíritu Santo obre, que nos siga podando lo que tú necesites, lo que tú sabes que necesitamos, que a veces nosotros nos damos cuenta. Hazlo, Padre. Y siempre poner la mirada en las cosas de arriba. Y perdónanos por las veces que hemos flaqueado y que hemos caído otra vez. Tú conoces nuestras debilidades, sabemos que tú nos entiendes y nos comprendes. Llévanos al arrepentimiento y llévanos a volver en sí como el hijo pródigo cuando estemos haciendo otras cosas diferentes ante tu santidad y glorificar tu nombre. De esta manera seguir predicándole a todos, andando en integridad, viviendo de esta manera, para que ellos también conozcan a este Dios santo, 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 y puedan cumplir el propósito por el que fuimos creados. Todo sea para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en Cristo nuestro Señor. Amén.